Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo 3 del libro Mecánica. Vamos a continuar con el capítulo 3. Como les decía, vamos a seguir con componentes rectangulares. Ya habíamos visto, voy a quitar esto que se ve medio feillo. Ya habíamos visto este problema. Ok. Por ahí había quedado la duda de que por qué el ángulo tenía que ser, el ángulo de la línea de acción de la fuerza tenía que ser un ángulo con la línea de acción del punto, ¿verdad? Con el vector. La línea de acción de la fuerza tenía que formar un ángulo de 90. Es un concepto importante que lo manejen. Si todavía queda alguna dudita, pues al final lo podemos ver. Ok, vamos a ver lo que son componentes rectangulares del momento de una fuerza. Ok, habíamos visto que una fuerza puede producir un momento en un punto dado. O sea, estamos hablando de una fuerza que se aplica en un cuerpo rígido y que puede producir un momento. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos fuerzas concurrentes. Tenemos aquí F1, F2, F3. Chico, esto ya no lo había visto yo. Sí, profe, creo que sí. Sí, sí, me parece que sí, esto sí lo habíamos visto. Entonces vamos a seguir un poquito más. Sí, sí, esto sí lo vimos. Sí, me acuerdo de esto, sí, correcto. Bueno, esto es un repaso rápido, ¿verdad? Entonces, hagamos un repaso rápido que si yo puedo tener un montón de fuerzas, fuerzas concurrentes, entonces cada fuerza de esa me produce un momento alrededor de un punto, ¿ok? Multiplicado por el vector posición. El punto, normalmente nosotros lo escogemos, puede ser el origen o puede ser cualquier otro punto, ¿ok? Entonces, es como coger la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿verdad? Que sería como la resultante, por decirlo así, y lo multiplicamos por el R, ¿verdad? Por el momento vector. Y esto es muy importante, cómo definir las distancias, ¿verdad? Las distancias siempre las vamos a definir así, el punto final, ¿verdad? Menos el punto inicial. Entonces vea que el vector posición va del punto B, que ahí queremos calcular los momentos producidos. Entonces va del punto B al punto A. Entonces A es el punto final, B es el punto inicial. Entonces hacemos así. Siempre las coordenadas de desplazamiento las vamos a establecer así. Punto final en X, ¿verdad? Punto final en X a X menos XB. Entonces por eso es importante, como primer paso que pueden hacer ustedes a la hora de resolver un problema, es comenzando a escribir las coordenadas de todos los puntos que ustedes tienen ahí. Y eso lo hacen para la componente en X, componente en Y, ¿verdad? Componente en Z. Este fue el último ejercicio que vimos. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me devolví? Ok, aquí sí. Ok, aquí quedamos. Muy bien. Entonces ese fue como el repaso. Vamos a ver momentos de una fuerza con respecto a un eje. Ok, de aquí para atrás, lo que habíamos visto es calcular el momento o el par. Momento par son como sinónimos. Entonces el momento par que produce una fuerza o una serie de fuerzas concurrentes en un punto dado. Es importante conocer algunas herramientas físicas matemáticas que nosotros podemos utilizar más adelante. Entre esas herramientas tenemos el producto escalar, ¿okay? O algunos libros también se refieren a él como el producto punto. ¿Okay? Entonces digamos que tenemos dos vectores. Tengo el vector P y el vector Q. Nada más para reforzar un poquito, cuando P está en negrita, una letra mayúscula está en negrita, hacemos referencia a, a un vector.
Y cuando está así ¿qué se me hizo aquí? ¿Cómo se puede decir esta? Normal, sin resaltar, ¿verdad? Estamos hablando de la magnitud. Entonces, cuando tengo dos vectores P y Q, y entre ellos se forma un ángulo zeta, ¿ok? El producto de las magnitudes por el coseno me va a dar el producto punto. ¿Ok? Esta operación, esta formulita, lo que me da esta que está acá. O sea que el producto punto de dos vectores B, aquí sí el vector, o sea, si no se le pone flechita, ok, se pone en negrita. Entonces, el vector o el producto punto, ¿verdad? El producto punto del vector P, producto punto, vector Q, lo hacemos así. La magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo que se forma entre las dos líneas de acción. Tenemos unas propiedades importantes en el producto punto. Aquí sí, no importa el orden con que nosotros hagamos el producto punto. O sea, podemos decir P punto cruz, P punto Q o Q punto P. Nos va a dar lo mismo porque nos da un escalar. O sea, cuando hablo de escalar, hablo de un número. O sea, nos va a dar un número, una magnitud. ¿Ok? Entonces, no importa si multiplicamos P.Q o Q.P, nos va a dar exactamente el mismo escalar. Y podemos distribuirlo también, ¿verdad? Porque entonces aquí podemos hacer, por ejemplo, Q1 más Q2, de estas dos, podemos sacar una resultante, ¿verdad? ¿Ok? Y lo podemos multiplicar por P. O podemos multiplicar P.Q1 más P.Q2. Entonces, tiene esa propiedad distributiva. Ahora, ¿cómo interpretar esos datos? Cuando yo tengo dos vectores, lo que hago es multiplicar las componentes rectangulares de cada una de ellas y las voy sumando. Entonces, así se expresa el producto punto de P y Q. ¿Okay? Entonces, P.Q se expresa así. Son dos vectores. Entonces, cogemos las componentes en X de P y Q y se multiplican. Hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Porque aquí también los signos son importantes. Entonces, la componente de PX por PQ, PQX, más PY por QY, más PZ por QZ. ¿Verdad? Y eso nos va a dar un escalar. ¿Qué podemos utilizar o para qué nos sirve el producto escalar o el producto punto? Aquí me faltó ahí está la flechita. Bueno, ahí está la flechita. Okay, entonces tengo el vector P. Y vea que el vector P tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Y así para el vector Q. Entonces, volviendo al anterior, nosotros podemos decir esto. El producto punto de dos vectores es igual. Vea que esta es la primera fórmula que tenemos. Esta es la primera fórmula, la de arriba. Y esta es la segunda fórmula. Entonces, una de las aplicaciones que tiene el producto escalar o el producto punto es que yo puedo determinar cuál es el ángulo que hay entre la línea de acción de un vector y otro. Aunque no me lo den, pero me dan las líneas de acción y eso me lo pueden dar, ¿verdad? Porque ya tengo un vector. Yo puedo calcular el ángulo formado entre esas dos líneas. Entonces, el coseno de zeta, siendo zeta el ángulo que forman esas dos líneas de acción, ¿verdad? Es arriba, en el denominador, ¿verdad? La suma de las componentes, de la multiplicación de cada componente. Entonces, Px por Qx más Py por Qy más Pz por Qz. Y lo dividimos entre la magnitud, la multiplicación de la magnitud de los vectores. Y ahí tenemos el coseno de zeta. Bueno, sacamos ¿cómo se llama? El inverso del coseno y ya obtenemos el ángulo a que me forma las dos líneas de acción. También yo puedo obtener
la proyección de un vector sobre un eje o sobre una línea. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar que tenemos un vector P. ¿Ok? Tenemos un vector P. Y tenemos una línea conocida. Esta línea, la línea OL, es una línea, ¿verdad? Puede ser un vector, ¿no? O puede ser un eje. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos proyectar el valor de este vector sobre esta línea. Entonces, proyectamos el escalar, ¿ok? Haciendo el producto punto. Y lo expresamos de esta manera. La proyección de P, del vector, o sea, la proyección de P sobre la línea OL o sobre el eje OL es igual a P por el coseno de zeta. Y lo que hacemos es esa proyección, o sea, es como calcular, por decirlo así, si lo quieren ver ustedes, es prácticamente trigonometría. Imaginen que ustedes tienen un triángulo, ¿ok? Esta sería como mi hipotenusa. Aquí tengo un eje y multiplico, ¿verdad? El coseno de zeta por la magnitud de este y me da el valor proyectado aquí sobre este eje. Eso es trigonometría. Vamos a considerar que tengo un vector Q que se dirige a lo largo también de la línea OL. Entonces, el punto o el producto punto de P y Q se establece poniéndolo de esta manera. Ojo, aquí tengo el producto punto de dos vectores. Entonces tengo la proyección de PL por Q, ¿verdad? Así lo expreso. Entonces también puedo sacar la proyección de P sobre la línea OL conociendo también los valores de P y Q. Entonces, lo que hago es despejar, hago la sumatoria. Esto es muy parecido al coseno, pero entonces ya aquí nos dividimos entre P. P estaría aquí atrás. ¿Lo ven aquí? Es lo mismo. Entonces tengo que la proyección de P sobre la línea OL es la sumatoria de las componentes de cada vector dividido entre Q. Y obtenemos una proyección. Esto que tenemos aquí es exactamente esto mismo que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, esta parte es importante que le pongan cuidado, chicos, porque normalmente nosotros vamos a proyectar, no sé, digamos que tengo varias fuerzas o, o fuerzas resultantes, ¿verdad? Y quiero proyectarlas sobre un eje. ¿Ok? Entonces también lo puedo hacer, esa proyección también la puedo hacer a partir de los cosenos directores. Entonces, si yo conozco, normalmente el lambda director se expresa como lambda, no se le pone, yo le puse aquí la flechita para indicar que es un vector, pero normalmente cuando ponemos aquí lambda, a lambda no hace falta indicar que es un vector, porque de hecho, por definición, o se puede decir que por default, es un vector. Entonces, la proyección de un vector es coger el valor de ese vector P, ¿verdad? Y lo multiplicamos por los componentes de lambda. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los cosenos directores de lambda, nos referimos a esto. Entonces, vean, yo tengo P, ¿ok? Aquí sobre la línea roja, eso es un vector. Y yo quiero proyectar el valor de P, como vector, quiero proyectarlo sobre esta línea. Entonces, hay otra manera, que yo determine, conociendo puntos que actúen sobre esta línea, puedo conocer el punto A, el punto O, ¿verdad? Y puedo conocer un punto A. A partir de estos puntos yo puedo calcular el lambda director de la línea OL. Entonces es una manera, calcular el lambda director, pero también lo puedo multiplicar por los cosenos directores. Entonces, ¿qué era zeta X? Zeta X es el ángulo que me forma la línea OL
con el eje X. Cita Y es el ángulo que me forma la línea OL con el ángulo Y. Y cita Z, lo ven aquí, cita Z es el ángulo que se forma entre la línea OL y el eje Z. ¿Ok? Entonces vea que puedo reescribir, por decirlo así, que la proyección del vector P va a ser igual a P como vector, ¿verdad? Multiplicado por el lambda. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos cada componente. La componente en X por el coseno coseno director en X, PY por el coseno director en Y y PZ por el coseno director en Z. Ok. Tenemos ahora los triples productos mixtos. El triple producto mixto es cuando yo tengo tres vectores. Digamos, tengo el vector S, el vector P y el vector Q. Okay, entonces expreso el triple producto mixto de esos tres vectores como S punto, abro entre paréntesis, P por Q. Okay. Entonces, ojo lo que sucede. Cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, obtengo un vector. ¿Ok? Entonces, ese vector que tengo le saco el producto punto, lo multiplico, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces digo S, producto punto, del resultado de estos dos. Entonces acuérdense que el producto cruz de dos vectores me da un vector. Entonces aquí tengo el vector S, ¿verdad? Y le hago el producto punto de un vector que tengo acá. Nada más para recordar que el vector que sale del producto cruz, el vector que sale del producto cruz, este que está aquí en verde, es perpendicular al eje formado entre P y Q. Y aquí tengo el otro vector S, entonces puedo agarrar el otro vector S, entonces tengo el producto cruz, el resultado del producto cruz, que es un vector, y hago el producto cruz con respecto a este otro vector. ¿Qué me da? ¿O qué puedo sacar a partir de un producto triple? ¿Ok? No importa el orden con que yo haga las multiplicaciones, siempre voy a obtener como resultado de tres vectores, el producto triple mixto, de tres vectores voy a tener como resultado el volumen de un paralelepípedo. ¿Okay? Entonces vean que prácticamente lo que yo estoy obteniendo si hago el producto triple mixto de los tres vectores de PQS, no importa el orden no importa, ¿verdad? Voy a tener como resultado el volumen. Es como proyectar las aristas, ¿verdad? De todos los ejes y obtenemos un cubo. ¿Ok? Y a partir de ese cubo obtenemos el volumen. Bueno, este volumen, bueno, el orden sí importa un poco, ¿verdad? Porque puede ser que me dé un valor, lo importante es que me dé un escalar, ¿verdad? El escalar me puede dar positivo o me puede dar negativo, ¿verdad? Porque el orden sí me afecta aquí un poco, pero en cuanto al signo, ¿verdad? Ok, entonces, como valores positivos, yo puedo tener estos, ¿ok? Bueno, perdón, aquí, estos que están acá son los valores positivos y estos que están acá, ¿verdad? Dan el valor negativo, ¿ok? Este procedimiento que vamos a ver ahora lo vamos a utilizar más adelante porque como herramienta, como les digo, como una herramienta que tenemos en ingeniería es proyectar valores que puede ser una fuerza o puede ser un momento, lo proyectamos sobre un eje, ¿ok? Y eso tiene cierta importancia cuando hacemos un análisis estático. ¿Cómo vamos a representar el producto triple mixto? ¿Ok? A partir de una matriz. ¿Ok? Vean que estamos hablando de tres vectores. El vector S, el vector P y el vector Q. Entonces yo quiero que me pongan atención. Yo sé que esto ustedes lo han hecho,
en otro curso, ¿verdad? Pero pongan atención acá. Yo pongo en una matriz, pongo las componentes de los tres vectores. O sea, pongo el vector S, X, SY, SZ, PX, PY, PZ, QX, QY y QZ. Los pongo en orden. Y obtengo el resultado así. Esto es muy fácil. Ustedes pueden coger un lápiz, por decirlo así, pueden coger un lápiz o, no sé, un lápiz, un borrador. Entonces, cogen SX y lo multiplican, ¿verdad? Entonces, la componente en X de S, ¿verdad? Y lo multiplican por PY por QZ. Menos, y lo hacen cruzado aquí, QY por PZ. Ahora cogen este SY, ¿verdad? Tapan aquí con el lápiz, tapan PY y QY. Entonces, SY y multiplican PX por QZ menos QX por PZ. Entonces, más SZ, le tapan acá, SZ, y hacen igual. La multiplicación aquí usa PX por QY menos QX por PY. Entonces, este es el orden que ustedes tienen que aplicar cuando hacen un producto triple. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Ocupo que tengan listo, que se preparen ahí todos, porque hay unas partes que yo las tengo para que ustedes me indiquen qué valores van obteniendo. Entonces ocupo que tengan papel, lápiz y calculadora. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Me escucharon? No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ok, perfecto. Entonces, ocupo que tengan papel, lápiz y calculadora, porque la hora más adelantito les voy a poner a que hagan unos cálculos. Vamos a practicar un poco. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver el momento de una fuerza con respecto a un eje. Ve, esta es la parte que me interesa. Esto es muy importante. Tal vez es nuevo para ustedes, ¿verdad? Entonces aquí se ve como un concepto nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar el momento. Acuérdense que el momento se puede trabajar como un vector. De hecho, el momento es un vector. El efecto del momento sobre un cuerpo rígido es hacerlo dar vueltas. O sea, que es el par, lo que nosotros vemos como par. ¿Ok? Entonces es el efecto de darle vuelta o hacer rotar, ¿verdad? A un cuerpo rígido. Vamos a explicarlo así rápidamente. Ok, yo tengo una fuerza. Esta fuerza puede ser la resultante. Esta fuerza, como les digo, puede ser la resultante de muchas fuerzas concurrentes en un punto dado. Entonces, esta fuerza como vector va a tener componente en X, componente en Y y componente en Z. Determino cuál es el vector que tengo acá y sobre qué punto voy a determinar el momento. Ok, entonces hago esto. R cruz F. El R cruz F me da como resultado un momento. ¿Ok? Acuérdense que este momento es perpendicular al plano formado por R y por F. Y de una vez que tengo este momento calculado, lo quiero proyectar sobre un eje, ¿ok? A lo largo de este eje. Es muy importante cuando yo tengo un eje o una línea, es determinar el lambda director de ese eje. Este lambda va a tener la misma dirección, ¿verdad?, que este eje. Y va a tener componente en X, componente en Y y componente en Z. Entonces, vea lo que hacemos. Prácticamente, lo que estamos definiendo, aquí está. Prácticamente lo que estamos definiendo es
Aquí me faltó poner OL. Un segundito, chicos. Aquí me faltó el momento OL. Ok, entonces tengo el momento a lo largo de la línea OLB, que es una proyección, es igual al lambda director. Ve, ya aquí no le pongo flechita, vamos a considerar que lambda siempre va a ser un vector. No hay problema, ¿verdad? Lo definimos así, ¿verdad? Como vectores. Lo podemos expresar como una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, ver, aquí tengo este vector, producto punto, y aquí tengo el otro vector, R cruz F. ¿Ok? Entonces, igual, esto que está aquí es exactamente lo mismo que vimos anteriormente, pero con respecto a F. Ok, entonces colocamos aquí lambda X, lambda Y, lambda Z, ¿verdad? Estas son las componentes, este es el vector posición, ¿verdad? Son las, cuánto tengo que desplazarme del punto O a este punto donde tengo la fuerza, cuánto tengo que desplazarme en X, cuánto tengo que desplazarme en Y y cuánto tendría que desplazarme en Z. ¿Okay? Y los valores de F. Entonces ve igual, ponemos lambda X que multiplica Y por Fz menos Fy por Z. Tapamos aquí esta columna, lambda Y por X Fz menos Fx por Z. Uy, aquí se me fue una Q. Ahorita lo borro. Ok. Y ponemos aquí QZ, ¿no? Tapamos acá y multiplicamos X por Fy menos Fx por Y. Vamos a agregar este aquí de una vez. Se me fue una Q. ¿Dónde está la Q? Aquí me resulta. Fz. Sí. Listo. Ok. Entonces, ve, ese es el orden que ustedes van a seguir a la hora de proyectar un momento, que el momento lo estamos trabajando como un vector. Entonces, proyectamos ese momento sobre esta línea. Y el resultado nos da una magnitud. Acuérdense que el resultado del producto triple mixto es un escalar. O sea, nos va a dar una magnitud, nos va a dar un valor. Nos puede dar positivo o nos puede dar negativo. Eso no importa. ¿Okay? Bueno, en muchas... Bueno, se me pasó. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Ok. En muchas ocasiones, no siempre, ay, ay, en muchas ocasiones no siempre vamos a calcular. ¿Qué me pasa? Ok, ok. Entonces, no siempre vamos a calcular los momentos sobre el origen. No siempre, ¿verdad? Eso puede variar. Entonces, vean qué sencillo. En realidad, nosotros lo que necesitamos es calcular el lambda director de ese eje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos conociendo dos valores o dos puntos que pasen sobre ese eje o que pasen sobre esa recta. Entonces, digamos que tenemos una línea, que ahí está dibujada, ¿verdad? En azul, una línea L. Conocemos C, ¿ok? Sobre este punto C, ¿ok? Tenemos R, posición al punto A, y aquí tenemos aplicado, ¿verdad? Una fuerza. Tenemos aplicado una fuerza. Acuérdense que el momento, porque estamos calculando el producto cruz R cruz F,
nos va a dar un momento que es perpendicular al plano formado por estos dos. Que yo aquí voy a tener un plano formado entre R, vector posición RA, ¿verdad? Y el vector F. Entonces, el momento me va a dar perpendicular a ese plano. Pero de una vez, yo de una vez quiero proyectarla sobre una línea dada. Entonces, esa línea tiene que tener un punto en común, que sería el punto C, y un punto cualquiera, no importa. Pero lo importante es que ese otro punto pertenezca a esa línea. Porque con estos dos valores, conociendo las coordenadas de C y conociendo las coordenadas de B, yo puedo calcular mi lambda director. Calculo mi lambda director. Entonces, la proyección de esta fuerza, la proyección del momento de esta fuerza sobre esta línea lo hacemos así. El lambda director por el momento B. ¿Ok? Y eso es el lambda director por R, que es el vector posición, del punto B al punto A. Y este ya es el vector relativo, no al punto C, sino al punto B. Pero el lambda sigue siendo el mismo. El lambda sigue siendo el mismo. Entonces nosotros podemos proyectar ese valor. Ok, y lo ponemos así. Igual, lambda X, lambda Y, lambda Z, hacemos la matriz. Aquí ponemos el vector posición. Vea que aquí es A con respecto a B. Entonces, el vector posición, punto final menos punto inicial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que poner un valor, ¿okay? Igual que YA con respecto a B, igual que YZ con respecto a B. Aquí lo importante es lograr determinar este lambda director. Este lambda director es la clave. Estos vectores, vector posición, ahora estamos pasando del punto B al punto A y la fuerza F. ¿Okay? Y lo hacemos igual, así cruzado, ¿verdad? Lambda X por Y AB por FZ menos FY por ZAB. ¿Verdad? Y cada uno de estos lo hacemos. Entonces es una sumatoria. Acuérdense que el resultado de esto nos va a dar un escalar. Muy bien. No importa el punto que yo seleccione. No importa el punto que yo seleccione. Este otro punto, este punto B, no importa dónde esté. Pero lo importante es que siempre, o ese punto debe, más bien, debe de estar sobre la recta, ¿no? Sobre ese eje, sobre esa línea que yo quiero proyectar el momento que me produce la fuerza F. Ok, vea chicos, vamos a hacer este ejercicio y aquí es donde ocupo que ustedes me ayuden con los resultados. Entonces, ahí tienen papel, lápiz y calculadora, porfa. Vamos a hacer la clase un poquito participativa. No sé si logran ver el dibujo. ¿El dibujo lo ven claro? Sí, profe. Ok. Dice, el marco ACD. Este marco ACD está articulado en A y en D. Bueno, esto que esté articulado también es bueno que ustedes manejen los conceptos de los apoyos que nosotros tenemos. Dependiendo del tipo de apoyo, así vamos a tener reacciones. Entonces, cuando hablamos de articulado, es porque aquí hay una articulación de cuenca y bola. ¿Conocen la articulación cuenca y bola? Sí. Si no, tranquilo. Lo que me interesa es que conozcan. Si alguno no tiene idea de que estamos hablando de un apoyo articulado, bueno. Ok, entonces dice,
El marco ACD está articulado en A y en D. Quiere decir que en este punto A, en este punto D, ¿verdad? Hay un tipo de conexión que se llama cuenca y bola. ¿Ustedes han escuchado de las rótulas de un carro? ¿Han visto la rótula de un carro? No, profe. No. Ok, entonces vean. Un segundito. Vamos a hacer algo para que ustedes vean. Ahora los carros modernos tienen rótulas de dirección y de dirección, de cremallera y de... ¿Cuál era la otra? Usan tres tipos de rótulas. Ok, vamos a ver si logran ver. Esta que señala aquí con el dedo. ¿La ven? Sí. Ok, eso es una rótula, una cuenca y bola. Eso es que ustedes tienen, veámoslo así, tienen una cuenca, ¿verdad? Y tienen una bola y lo conectan. Entonces, él puede girar en todas las direcciones. No tiene, digamos, reacciones. Pero si yo quiero jalar en X, la bola no puede salir, ¿verdad? Porque es una cuenca que está cerrada, no puede salir. Si trato de empujar en Z, tampoco puedo. Y si trato de empujar en Y, tampoco puedo. Él articula en ese punto. En todas las direcciones, él articula. Ese mecanismo es utilizado en las direcciones de los carros, principalmente en los carros que tienen dirección delantera. Entonces, en las ruedas ellas tienen unas rotulitas. Entonces, ellas empujan en todas las direcciones, pero no hay momento. No hay un momento que ellos estén transmitiendo. Okay, entonces, ese tipo de apoyo me genera tres incógnitas. Eso más adelante lo vamos a ver. Algunos problemas le van a pedir que determinen las reacciones en todos los apoyos. En este ejercicio no tanto. ¿Verdad? En este ejercicio vamos a determinar nada más lo que nos piden. Entonces, tenemos conexiones de cuenca y bola, ¿verdad? Rótulas en A y D. Y dice, y el cable pasa por el anillo liso en B. ¿Se acuerdan qué significaba cuando un anillo, cuando una cuerda pasa por un anillo liso? ¿Se acuerdan qué significa eso? No, profe. Ok, cuando nosotros decimos que tenemos una superficie sin fricción o una superficie lisa, es que no hay fricción ahí, no hay pérdida, no hay reacción. Entonces, cuando se dice que la cuerda pasa por un anillo liso, quiere decir que no hay pérdida de tensión. Ok, entonces vamos a ver. En toda esta cuerda, desde la cuerda BG y la cuerda BH, ¿verdad? Pasan por el anillo que está en B, y como el anillo es un anillo liso, ¿verdad? No está transmitiendo tensión, entonces la tensión en magnitud, la magnitud de la tensión en esta cuerda va a ser igual a la magnitud de la tensión en esta otra cuerda. O sea, las tensiones en magnitud son iguales. ¿Ok? Entonces el cable pasa por un anillo liso en B. Y dice que está unida a soportes fijos en G y H. Si se sabe que la tensión en el cable es de 450 newtons, ya me están dando la magnitud, no el vector, me dan la magnitud. Determine el momento con respecto a la diagonal. Ya aquí me están diciendo con respecto a qué, ¿verdad? ¿A cuál diagonal? Entonces, determine el momento con respecto a la diagonal AD de la fuerza ejercida por la tensión del cable BH. Entonces ya me están diciendo que esta
tensión que está aquí, esta tensión que está acá, BH, ¿verdad? Que es una fuerza aplicada en el punto B, está generando un momento en el punto A. ¿Ok? Entonces, el momento que genera esta fuerza con respecto a este vector posición, nosotros podemos aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, fuerza, ¿verdad? Aplicamos la regla de la mano derecha y vamos a tener un momento para arriba, ¿verdad? Un momento perpendicular. ¿Ok? Tenemos un momento para arriba y el valor de este momento lo vamos a proyectar sobre esta diagonal. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les decía, listos Profe, ahí. una pregunta. Ajá. ¿Puede demostrar como la de la mano derecha? ¿Cómo es que se toma? Ok, sí, claro, por supuesto. Gracias. Ok, vamos a ver. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Ok, entonces digamos que tengo el vector posición, es aquí este punto, el vector posición. Y en rojo, ahora tengo la fuerza. Entonces, esta fuerza está ejerciendo como una especie de palanca, está haciendo así, ¿verdad? La fuerza hace así. Entonces, usted utiliza la regla de la mano derecha. Entonces, yo normalmente lo que hago es esto, la palma, ¿verdad? O este dedo es el vector posición. Y ¿cuál es este dedo? El índice, ¿verdad? Es el que apunta. ¿Okay? El índice, el dedo acusador, el dedo que señala. Entonces, hacemos así, el vector posición por este dedo. Y tratamos de cubrir, por decir así, de agarrar, ¿verdad? Y vea que nos da esta dirección. Entonces, la dirección de este momento lleva la dirección del dedo gordo, del pulgar. Entonces decimos, vector posición, vector fuerza, y hacemos así. ¿Ven? Como, no sé, como una escuadra, ¿verdad? Entonces, vector posición, ¿verdad? La fuerza, y hacemos así. Entonces, el dedo me da la dirección del momento flector. Entonces, así ustedes en el aire pueden coger, ven que tiene el vector posición, vector fuerza, y ven que el momento, ¿verdad? Va en esta dirección. ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok, excelente. Muy bien, entonces seguimos con este. Entonces, ¿listo? Con lápiz, papel, lápiz, calculadora. Ok. Lo primero que van a hacer, ¿están viendo la pantalla? ¿Ven el problema? Sí, profe. Ok, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar las coordenadas. Vamos a determinar las coordenadas de los puntos. Aquí el punto importante son los puntos, por ejemplo, A, B, en A porque, bueno, en A y D son puntos importantes porque sobre él pasa la diagonal, ¿verdad? El punto B es un punto importante. El punto H también es un punto importante, ¿verdad? Porque entre el punto B y el punto H hay una fuerza aplicada, ¿verdad? Y entre A y B porque me define la posición, ¿verdad? El vector posición de A con respecto a B. O RB, ¿verdad? B con respecto a A, bien, B con respecto a A. ¿Ok? Los demás puntos, este problema lo vamos a retomar más adelante. Porque vea que aquí hay una fuerza P. Nosotros, con los datos aquí conocidos, nosotros, si hacemos equilibrio en todo el sistema, podemos calcular la magnitud de esta fuerza P que produjo la tensión en los cables. Pero eso no lo vamos a ver hoy. O sea, ya es un análisis un poquito más elaborado, un poquito más complicado. Entonces no lo vamos a hacer hoy. Lo que quiero es que ustedes vean cómo vamos a proyectar esta tensión, ¿verdad? La tensión que va de B a H me produce un momento en A. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar ese momento en A? ¿Cómo lo vamos a proyectar sobre esta diagonal? ¿Ok? Como primer paso. Entonces, sacamos las coordenadas. Esta coordenada de A, Profe, ajá, ¿por qué A es 1 en sí, I? estoy viendo, A no es 1, aquí A, aquí esto tengo que arreglar, A es, aquí es 0,75,
¿verdad? 0 y 0, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? No, perdón, estoy mal, Profe, estoy mal, perdón. y en es Aquí, 0. aquí, perdón, aquí más bien es 0, Gracias, 0 profe. en X, 0 en Y, y aquí es 0.75. Ah, sí, ¿verdad? Ahora sí. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Más bien, si ustedes ven algún detallito, algún error, me dicen, sí, había que quitar ese 1, no era 1, era 0. Sí, sí, gracias. Ok, entonces ponemos la coordenada de A, ponemos la coordenada de B. Bueno, revisemos. ¿Cuánto tengo que desplazarme a B? Entonces tengo que desplazarme 0.5 en X, no hay altura, ¿verdad? Y aquí también tiene que ser 0 esto también. Ah, no, está bien. Perdón, es 0,5 en X, 0 en Y 0,75 en Z. Sí, no, aquí sí está bien. Ok, ese sí está bien. Ese 0 en Y. Revisemos la coordenada D. La coordenada D, entonces sería de aquí a aquí, entonces sí sería 1. Vea que está sobre la línea X, entonces sería 0 en Y, y está sobre la línea X, sería 0 en Z. Entonces sí. Y el punto H. El punto H, 8.75 en X, 0.75 en y está sobre el plano XY, entonces es 0 en Z. Ok, ahí está. Después ahí revisamos los números, a ver qué pasó. Profe, Señor, disculpe, ¿por qué D es 1 en I? en X, porque yo tengo que desplazarme con respecto a las coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Sí, el origen es 0,875 hacia la derecha. ¿Y dónde está la otra parte para el Eh, 1? perdón, D. ¿de cuál? De D. Sí, señor. Ok, de D es 0,5 aquí y 0,5 aquí. Ah, perdón, es que estaba viendo la parte de arriba que tira H y lo asumí que era la misma distancia. Ajá. Gracias, profe. Ok, muy bien. Pues si tienen alguna dudita, ¿verdad? Aquí es importante como ver el dibujo y toda la información. Vea que es fácil equivocarse. Aquí uno se equivoca fácilmente. Pero todos vieron ahí, ya estamos de acuerdo con los valores aquí de las coordenadas. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ve, eso es lo primero que hacemos. Determinamos los valores de las coordenadas y ahora vea lo que vamos a hacer. El valor de esta tensión de la cuerda, yo tengo la magnitud, pero lo necesito como vector. Ok, repito, tengo la magnitud de esa tensión. El problema me dice que son 450 newtons, pero no lo tengo como vector. Entonces necesito encontrar el lambda de esta línea o de este eje, de BH. Ok. Después necesito el lambda director de la diagonal AD, porque sobre ella vamos a proyectar, ¿verdad? Entonces, estos lambda para mí son importantes. Encontrar el lambda AD y el lambda BH. O, ¿verdad? Aquí, bueno, es que hay veces yo lo expreso así, pero en realidad el libro lo trabaja así. D con respecto a A. ¿Verdad? El libro lo trabaja así, yo no sé si tal vez ustedes se confundirán. Y aquí sería, bueno, vamos a fácil trabajarlo aquí. H con respecto a B. Así. Ok. Pero mayúscula. Entonces ve, D con respecto a A, decimos D con respecto a A, ¿verdad? D es el punto final, A es el punto inicial. H con respecto a B, H es el punto final, B es el punto inicial. Entonces, los valores de X menos el valor de B, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Yo tengo la costumbre, no sé si es conveniente o no, pero es una costumbre que tengo.
que a la magnitud de la raíz yo la calculo, ¿verdad? Y le pongo el valor abajito. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de como a mí me gusta trabajar, ¿verdad? Ustedes trabajen como se sientan más a gusto, más cómodos. Entonces, vamos a determinar el lambda director de D con respecto a. Entonces, cogemos los valores, las componentes en X de la distancia D, ¿verdad? Menos la distancia en A en X. Entonces, en D, ¿cuánto teníamos? 1, ¿lo ven aquí? 1 menos 0. En Y, ¿qué tenemos? 0 menos 0. Y en Z tenemos 0 menos 0,75. Entonces, esos son los valores que yo coloco aquí, pero aquí no es punto 1. Aquí es 1, ¿verdad? Revisemos eso. A ver, chicos, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo, entonces. ¿Lo están anotando? Revisemos ahí. Anótenlo ustedes. En X tendríamos 1 menos 0, ¿verdad? 1, 0 menos 0, 0 en Y, y 0 menos 0,75. Entonces, aquí es 1. Entonces, aquí es 1. Y ¿dónde está el otro valor? Y aquí. Okay, entonces, 1 en Y, 0 en J, menos 0,75. A ver, calculemos eso, a ver si el vector me está dando igual. Entonces, entonces aquí es 1.25. Ok, ahora sí, vamos a ver así. Entonces, 1 dividido entre 1.25. Ese sí está bien. 0.75. Ok, está bien. Entonces, el resultado sí estaba bien aquí. ¿Revisaron, chicos, ustedes conmigo? Sí, señor, está bien. Ok, esto sí está bien. Aquí, bueno, ya hicimos el cambio aquí, ¿verdad? Aquí era 1. Y Profe, ahí en K no es negativo. sí, correcto. Aquí es negativo. No, pero en el resultado. En el resultado sí, sí es negativo. Tiene razón. Cambiemos aquí. Cambiemos aquí en K. Es negativo. Muy bien, excelente. Así me gusta, muchachos. Muy bien, muy bien. Ve, aquí está menos, lo que dice el compañero, ¿verdad? Entonces aquí me tiene que dar menos. Eso significa que en X me muevo a la derecha, no me muevo en J, ¿verdad? Y me muevo hacia el fondo. O sea, esa es la dirección de la diagonal AD. ¿Ve? Entonces, si ustedes ven, solo los signos, dice, me estoy moviendo a la derecha, no estoy subiendo en Y y me meto, ¿verdad? Entonces, esa es la diagonal AD. Muy bien, excelente. Revisemos esta otra, a ver cómo nos va. Ahora tenemos el lambda director de H con respecto a B. Entonces, igual, ¿verdad? Ponemos las componentes en X. Entonces, 0,85 menos 0.5, 375, 0,75 menos 0, 0,75 y 0 menos 0,75. Okay. Chicos, revisemos esta partecita, por favor, ahí. Hagan ustedes los resultados, a ver.
Yo lo voy a hacer aquí a mano. Ups, lo hice aquí a mano. A 8.75. 2 tercios y 2 tercios. Ok. ¿Cómo les fue, chicos, en esta partecita? Bien, profe. Bien. Ok, esa sí está bien. Muy bien. Entonces, esos son los resultados. Pueden trabajarlo así como fracción o ponen 0.333, ¿verdad? Aquí sería 0.667. Bueno, aquí negativo, ¿ve? Cuando se puede, se trabaja así con fracción o lo ponen así como decimal, cualquiera de los dos. Muy bien. Ahora vean, ya tengo el lambda director de la tensión, ¿ok? Yo tengo la magnitud de esa tensión que es 450, pero no lo tengo como vector. Entonces yo puedo establecer, bueno, me faltó, bueno, está bien. Me faltó el vector posición de B con respecto a A. Pero eso es, bueno, aquí sí está bien, ve, aquí sí está bien. Es 0,5 en I, 0 en J y 0 en K. O sea, si nos venimos aquí al dibujo, ¿ok? ¿Cómo me tengo que mover del punto A al punto B, verdad? Entonces, en X, ¿cuánto me tendría que mover? Y 0,5, profe. Perfecto. ¿En Y? 0, Ajá. ¿Y en Z? 0. Ok, excelente, muy bien. Entonces, el vector posición lo defino, ¿verdad? De B con respecto a A. A mí me gusta trabajarlo así, ¿verdad? Porque así yo no me pierdo. O sea, voy de A a B, ¿verdad? Aquí es de B con respecto a A. Igual es coger la coordenada de cada uno de ellos en X, en Y, en Z. O sea, esto es el desplazamiento, por decirlo así. ¿Cómo tengo que desplazarme? Del punto A al punto B. O sea, 0,5 en I, 0 en J, 0 en K. Muy bien. Ok, entonces vean. Aquí me faltó. Bueno, después les arreglo esto. Aquí es que el día que lo estaba haciendo, ahí va uno aprendiendo cuando uno de tanto travesear. No quiere. Vamos a ver qué pasó. Ahora sí, para que se vea bonito. Solo la T con la flechita. Ok. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahí el cálculo lo van a hacer, vamos a revisar. Vamos a expresar la tensión que hay en el cable BH, la vamos a expresar como un vector. Entonces, multiplicamos el lambda director sobre la línea BH, lo multiplicamos por la magnitud de la tensión. Eso nos va a dar
el vector de la tensión. Entonces, 450, ¿verdad? Y ya habíamos calculado el lambda director, BH, ¿verdad? El orden no importa. Aquí pudieron haber puesto T por lambda BH, ¿verdad? Bueno, en realidad sería T por lambda BH, pero en realidad eso no me va a afectar, ¿verdad? Porque es un escalar por un vector. Entonces, el resultado va a ser igual. Entonces, voy a dar 150 en I, 300 en J, menos 300 en K. Y lo vamos a trabajar en newtons. ¿Ok? El vector posición lo tenemos en metros. Y ojo, cómo vamos a expresarlo. ¿Ok? Eso lo vamos a expresar así. El momento. Vea que aquí no es vector. Aquí ya no hay vector. Aquí ya no hay vector. El momento proyectado sobre AD. O D con respecto a A, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos el producto cruz. Aquí presentamos el producto cruz. Estos valores que están aquí de 4/5 y 3/5 es el lambda director AD. ¿Okay? Vamos a ver cuánto nos dio aquí arriba. Lambda director AD. Bueno, aquí, bueno, pueden poner 0,80 y menos 6, menos 0,6, ¿verdad? Ustedes lo expresan como ustedes quieran, de la manera más sencilla que ustedes consideren. Entonces, ven, aquí lo expresan 0,80 y menos 0,6, ¿verdad? O lo expresan así. Entonces expresan el lambda director de D con respecto a el vector posición R, aquí es B con respecto a aquí hay que corregir esto, es B con respecto a, bueno, eso yo lo corrijo ahora, es B con respecto a A. Y aquí sí es la tensión B como vector, porque esos son los componentes, ¿verdad? Aquí sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, ¿verdad? Ok. Y lo expresan así con este vector. Vean que la multiplicación de todo esto nos va a dar una magnitud, o sea, nos va a dar una magnitud. Ok, entonces hagan ustedes el cálculo y verifiquemos que dé esto. Entonces, a ver, anoten ahí 4/5 por, abren paréntesis redondo, ¿verdad? 0 por 300 es 0, menos 300 por 0 es 0. Ok, entonces en I me da, bueno, en esa parte me da 0. 0, ¿verdad? Porque aquí tengo 0 por, ok, y aquí multiplico en cruz, 0.5 por 300 es 0, ¿verdad? Y 150 por 0 es 0, bueno, o sea, también eso me va a dar 0, ¿verdad? Más, menos 3/5 por 0.5 por 300 menos 150 por 0. A ver cuánto les da. A ver si el cálculo que hice yo está bien. Sí, da menos 90. Ok, perfecto. ¿Alguien más ahí que le haya dado diferente? Ya menos 90, profe. Ok, excelente. Ahora vea la preguntita. Nos dio menos 90. ¿Qué significa que nos dio menos 90? Ok, yo supuse, no quiere decir que porque esté negativo esté malo, ¿va? Eso no quiere decir eso. Ojo que yo estoy tomando la dirección de la diagonal del punto A al punto D. O sea, estoy asumiendo que va en esta dirección, ¿verdad? De A a D. Y la proyección me dio negativa. ¿Qué significa eso? Que realmente la proyección del momento sobre la diagonal va en la dirección de D a A. O sea, ya no va de A a D, va de D a A, o sea, va en esta dirección. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ese valor negativo. ¿De acuerdo? No es que esté mal, o sea, que la dirección de la diagonal que nosotros hicimos va al revés. Ok. Como último dato curioso, si nosotros quisiéramos calcular el vector, ahora sí, ¿cuál sería el vector
ya como vector, ¿verdad? Del momento proyectado en la diagonal AD. Lo que hacemos es multiplicar la magnitud que habíamos calculado, ¿verdad? Que era menos 90, y lo multiplicamos por el lambda director de la diagonal AD. ¿Ok? Entonces, vea lo que pasa. Multiplicamos 90, ¿verdad? Por la componente en I y la componente en K. Y ojo lo que nos da. Menos 72 en I y 54K. Entonces, vea. Como vector, yo puedo convertir esa proyección la puedo convertir como vector. Entonces, vea lo que sucede. Menos 74 en I. Quiere decir que me estoy yendo hacia la izquierda, más bien, ¿verdad? Menos 74 en I. Entonces, ve. La proyección va hacia la izquierda. Más 50 y algo en Z, entonces va hacia afuera. Entonces la proyección, ya si lo quiero ver como vector, va en menos X y va en Z. Entonces ve el vector de esa proyección va al revés. No va en la dirección de AD, sino más bien de D a A. Okay. Muy bien. Vamos a ver un poquitito más, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver pares y un sistema fuerza par. Okay. Vamos a considerar acuérdense que un par es lo que me produce, o un momento, es lo que me produce una fuerza, ¿verdad? Multiplicado por una longitud. ¿Okay? Entonces eso me va a producir un momento. Entonces, ¿qué es un par? Vamos a ver primero qué es un par, qué es momento de un par. Vamos a considerar dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Vamos a decir que una es F y F', o F y menos F. Aquí podemos ponerle mejor menos. Vamos aquí menos. Ok, así. Entonces, dos fuerzas, una F y una menos F. Quiere decir que tienen la misma magnitud, ¿no? Pero tienen el sentido contrario. Un requisito para que dos fuerzas me generen un par es que tienen que estar en direcciones opuestas, pero sobre líneas paralelas. ¿Ok? Si uno quisiera hacer equilibrio sobre ese cuerpo rígido, vean que una fuerza es positiva y la otra es negativa. Entonces, esas fuerzas no producen traslación. Una fuerza es positiva, la otra es negativa. ¿Ok? Tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. Entonces se me cancelan. Pero me producen, ¿verdad? Me producen un momento. ¿Ok? Ese momento que me producen esas dos fuerzas es la que nosotros llamamos par. ¿Ok? Entonces imaginen, tenemos dos fuerzas, una fuerza en una dirección, otra fuerza en la otra dirección. Esta fuerza, vamos a considerar un punto O arbitrario, ¿verdad? Puede ser el origen. Esta fuerza, si yo la multiplico por RA, me produce un momento en O, y esta fuerza menos F, la multiplico por RB, me produce un momento en O. Y resulta que los dos momentos me suman, ¿verdad? Entonces me producen un efecto de rotación sobre el cuerpo rígido. No de traslación, ¿verdad? De rotación. Y yo puedo simplificar el cálculo ya después para no tener que sumar componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. Yo puedo simplificar y hacer directamente y calcular el par que me producen esas fuerzas. Yo lo multiplico por el vector posición que me une el punto A con el punto B. Entonces, ya no necesito RA ni RB, ¿verdad? Estos vectores en verde ya no los ocupo, sino que necesito el vector posición de A con respecto a B. O sea, este vector posición, ¿verdad? Que está en azul. Lo multiplico por la magnitud de F y por el seno de zeta. Y eso me da el momento, me da el par, el momento del par.
Y eso me quiere decir, ¿verdad? El efecto de rotación. También lo puedo simplificar, tal vez respondiendo un poquito a la pregunta del ejercicio que habíamos visto al principio cuando iniciamos el capítulo, que por qué la fuerza tenía que ser perpendicular a la línea de acción del vector posición. ¿Se acuerdan aquel problema que resolvimos de una fuerza que estaba aplicada en un punto y después la trasladamos a otro punto, al punto B? Ok, aquí está la razón. El momento que se produce es igual a F por D. Ojo que tengo dos fuerzas, pero el momento es F por D. Esta distancia D es la distancia perpendicular que hay entre la línea de acción, ¿verdad? O sea, yo tengo la línea de acción L1, la línea de acción L2, entonces busco la distancia entre ellas. Y la distancia mínima que hay entre ellas es la distancia perpendicular, ¿verdad? Porque si yo puedo medir una distancia de un punto a otro, pero si no lo hago perpendicularmente, tengo una distancia mayor. Entonces ya no es real. Entonces, el momento máximo se calcula multiplicando por la distancia mínima. Y la distancia mínima entre las dos rectas es la distancia perpendicular. Entonces, esta distancia D que está aquí arriba, ¿verdad? Es la distancia perpendicular entre esas dos rectas. ¿Ok? Y me da la magnitud. Lo que estaríamos calculando ahí es la magnitud. ¿Ok? Muy importante, nosotros vamos a ver sistemas equivalentes. Entonces, ¿cuándo es que tenemos un sistema equivalente? Un sistema equivalente es cuando el efecto que me producen dos fuerzas, ¿verdad? Yo las puedo sustituir por otras fuerzas aplicadas en otros puntos, pero que me producen el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el concepto de par equivalente. Un par equivalente, ¿verdad?, es sustituir el efecto de varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido que lo hacen rotar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuerpo rígido. Yo tengo dos fuerzas. Estas fuerzas son paralelas, están aplicadas sobre un plano. Son fuerzas paralelas, una positiva, la otra negativa. Y entre ellas hay una distancia. Esta distancia perpendicular. Hay una distancia ahí. Estas dos fuerzas me producen ese efecto de rotación. Pero yo quiero sustituirla, porque esas fuerzas tal vez en el punto donde están y eso a mí no me conviene. Entonces yo las quiero sustituir. Entonces busco un sistema equivalente. Entonces pongo una fuerza 2 aquí, en esta dirección, aquí una menos fuerza 2, ¿verdad?, en otros puntos, a una distancia de 2. ¿Ok? Entonces puedo decir que el sistema es equivalente si y solo si F1 por D1, o sea, la fuerza esta, F1 por esta distancia, es igual a F2 por D2, o sea, esta fuerza D2 por esta distancia D2. ¿Ok? Eso sí, una pequeña condición es que los planos donde están actuando estas fuerzas tienen que ser planos paralelos, ¿verdad? Y las líneas de acción de estas fuerzas también son paralelas, no se pueden intersecar, son líneas paralelas. Entonces tenemos esto. Si esto se cumple, que F1 por D1 es igual a F2 por D2, decimos que es un sistema equivalente o es un par equivalente. Hay que notar, ¿verdad?, que F1 es diferente a F2 en magnitud. Y la distancia 1 y la distancia 2 son diferentes en magnitud. Pero el producto de la fuerza por la distancia es igual. Entonces, si eso se cumple, ¿verdad?, tenemos esto. Y si esto se cumple, entonces tenemos un sistema equivalente. Tenemos un par equivalente. ¿De acuerdo? Ok, vamos a seguir con la suma de pares. Vamos a suponer que yo tengo diferentes pares o diferentes momentos que estoy generando, ¿verdad?, sobre un cuerpo rígido. Vamos a considerar este plano que ustedes ven aquí
el plano P1, en el plano P1 tengo una fuerza F1 y una fuerza menos F1, paralelas, ¿verdad? Son paralelas. ¿Ok? Y sobre el plano P2 tengo una fuerza F2, ¿verdad? Y una fuerza F2, también paralelas, solo que en dirección contraria. ¿Ok? Ya aquí los planos no son paralelos. Podemos decir que los planos se pueden intersecar. Entonces los planos se intersecan, o sea, el plano P1 y el plano P2 se intersecan y me generan un vector posición. Entonces, ve, yo aquí tengo un vector posición, el punto B y el punto A me genera una recta, ¿verdad? Que es una línea. Esa línea es la intersección de los dos planos. Pero ve lo que sucede en B. En B se me junta una fuerza F1 y una fuerza F2. O sea, esta fuerza F1 y esta fuerza F2 yo las puedo trabajar como una resultante porque son fuerzas concurrentes en B. ¿Y qué sucede en A? Bueno, tengo la fuerza F1, la fuerza F2 y estas dos fuerzas F1 y F2 las puedo trabajar como una fuerza resultante. F1 y menos F1 tienen la misma magnitud. F2 menos F2 tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Entonces, las resultantes van a tener la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces, aquí tengo una R, una resultante en el punto A, y una menos R, ¿verdad? En el punto B, como fuerza resultante. Son fuerzas iguales y opuestas. Entonces, me generan también, ¿verdad? La suma de un momento. Esa suma, ¿cómo la hago? Bueno, es muy sencillo. Esta suma yo la calculo definiendo el vector posición de R con respecto a un punto, ¿verdad? Hago el producto cruz de la sumatoria de F1 más F2. O sea, ¿por qué? Porque F1 más F2 me van a generar una resultante. Entonces, vea que F1 y F2 me generan la resultante. Y lo multiplico por R. R sería también la distancia. Resulta que esta distancia R va a ser perpendicular. Esta distancia R va a ser perpendicular a este R que está aquí. Ok, entonces la magnitud del momento es R cruz la resultante, ¿verdad? O R cruz la sumatoria de esas dos fuerzas. Entonces decimos que la suma de esos pares o la suma de esos momentos va a ser igual a la sumatoria de los R cruz F, ¿verdad? O la sumatoria de los momentos de cada uno. Y al mismo tiempo, nosotros podemos decir que un momento lo podemos representar como un vector. Y al vector lo podemos expresar como la suma de componentes. Entonces, para un punto dado cualquiera, yo tengo una resultante, tengo un momento como una resultante. Entonces, esta resultante que está aquí, es como si yo sumara esta componente más esta otra componente. Entonces, yo digo que el momento total es la sumatoria, ¿verdad? De todos los momentos aplicados ahí. ¿Ven? Esto también lo vamos a usar, este concepto lo vamos a usar más adelante para resolver ejercicios. La sumatoria de momentos, de todos los momentos que se generan en un cuerpo. Ok. Vamos a considerar un vector, ¿verdad? O un par, un momento como un vector. Entonces, aquí en rojo, yo tengo un momento. Acuérdense que el efecto del momento es la rotación. O sea, este momento aplicado sobre un cuerpo rígido va a hacer que el momento tienda a moverse sobre este eje. O sea, va a estar rotando sobre este eje. Entonces, ese momento yo lo puedo descomponer, por decirlo así, o trabajarlo en componentes. Entonces, ven, si estoy hablando en el espacio, ¿verdad? Porque esto lo podemos trabajar tanto en el plano como en el espacio. Pero trabajémoslo aquí
en el espacio. Entonces tengo el momento en X, el momento en Y, más el momento en Z, ¿verdad? Bueno, aquí el orden, ustedes lo escogen, ¿verdad? Yo con un momento en X, un momento en Y, ¿verdad? Y un momento en Z, ¿ok? Entonces puedo expresar el momento como componentes, ¿verdad? Como si fuera una fuerza en el espacio. Vamos a ver la descomposición de una fuerza con respecto a un punto dado. Esto también lo vamos a ocupar más adelante. Este último temita, el que vamos a terminar de hoy en 8, vamos a terminarlo con un ejercicio más o menos complejo. Yo le voy a decir a Denis que haga un ejercicio más elaborado, ¿verdad? Pero aquí la idea es encontrar un sistema equivalente, ¿ok? ¿Qué es encontrar un sistema equivalente? Digamos que yo tengo una fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido. Entonces yo tengo aquí un cuerpo rígido, ¿ok? A esta fuerza, perdón, a este elemento yo aplico una fuerza en el punto A, ¿ok? Pero yo quiero eliminar esta fuerza, la quiero eliminar en este punto, la quiero trasladar aquí, al origen. Entonces, el efecto, vea que esta fuerza va hacia arriba, va hacia la derecha y va hacia arriba. Entonces, el efecto de mover este cuerpo hacia arriba y hacia la derecha, yo tengo que mantenerlo aquí. Entonces, yo traslado la fuerza F, la traslado al origen. Entonces, yo traslado esta fuerza aquí a este origen. ¿Ok? Pero ya tendría dos fuerzas. Entonces, para eliminar el valor de esta F, tendría que poner una F en la dirección contraria y paralela a esta, para que esta F negativa se me cancele con esta F y entonces tenga el efecto de solo la fuerza hacia arriba. Ok, entonces ve, hago ese traslado. Pero el efecto de menos F aquí y esta F me genera un momento. Entonces, cada vez que yo traslade una fuerza a un punto dado, tengo que trasladarla con una fuerza y un momento. Entonces, ¿cómo hago esta? ¿Cómo obtengo este sistema equivalente? Ok, este sistema equivalente lo hago así. El momento, ¿verdad? Lo calculo como lo hicimos al principio, R cruz F. ¿Ok? R cruz F, ya tengo el momento aplicado en O. Entonces, nosotros lo ponemos así. Es importante indicar aquí con un subíndice el valor del momento y en el punto donde está actuando. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el momento, ¿verdad? Y simplemente ya tenemos el valor de F. Entonces, ya F no se pone en el punto A, sino que se pone en el punto O. ¿De acuerdo? Y el efecto de rotación, ¿verdad? Lo obtenemos con el momento MO. Ahora, digamos que se nos ocurre mover nuevamente. Ya no lo queremos en O, sino lo queremos aquí en otro puntito, en O'. Lo queremos aquí en O'. Entonces, si lo queremos aquí en O', nosotros volvemos a trasladar. ¿Ok? Entonces, este momento que se está aplicando en el cuerpo, este MO, lo seguimos trasladando y decimos MO más el vector posición S. Este vector posición S sería la distancia que habría del punto O al O'. Será una distancia nueva, un vector posición nuevo, del punto O al punto O'. Y hacemos la sumatoria de ese vector S cruz F. ¿Ok? Entonces así obtendríamos un sistema equivalente de una fuerza y un par. Bueno, chicos, yo ya tengo 1h30. Dejémoslo aquí. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Y el próximo martes terminamos con el capítulo 3. Profe, Entonces, chicos, adelante. es que digamos, yo tenía una duda sobre los ejercicios. Es que usted ha dicho que los del libro eran como muy light y los del, digamos, los del portafolio eran como más fuertes. ¿Podemos ir haciendo ya los del portafolio o todavía nos esperamos?
Bueno, ustedes el portafolio 2 sí yo se los pasé, ¿verdad? Me parece. Al principio, lo del portafolio 3 no sé si ya lo pasaron. Déjenme preguntarle al coordinador. Yo los del portafolio 3 todavía no los tengo. De momento es una recomendación, ¿verdad? Pues de ahí, uno recomienda algo, lo que pasa es que de ahí, hay chiquillos que son más acelerados y les gusta más la emoción, ¿verdad? Aquí vámonos de una vez, ¿verdad? A la guerra. ¿Ok? Tranquilidad, si usted quiere hacer los ejercicios de portafolio de una vez, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiende a generar más frustración porque los ejercicios de portafolio son ejercicios de exámenes viejos, o sea, ya son ejercicios que han sido utilizados para evaluar a los estudiantes. Entonces ya requieren no un poquito, sino un bastante conocimiento. Yo lo que les recomiendo a ustedes es, vayan leyendo el libro, lean, o sea, una lectura así como leer el periódico, ¿verdad? Como leer una noticia. Bueno, escuchan la clase y como recomendación, hagan los ejercicios resueltos que vienen en el libro. El libro trae una serie de ejercicios resueltos. Pero ustedes vienen leyendo por sección y vienen resolviendo esos ejercicios. Eso les ayuda a ustedes a ir fortaleciendo, ¿verdad? Fortalecen lo que han ido leyendo, lo que han ido aprendiendo. De paso, después de que hacen eso, traten de hacer ejercicios parecidos a los del libro, a los que yo más o menos les vengo resolviendo acá, ¿verdad? De los que están en el libro. Obviamente el libro trae muchos ejercicios. Tampoco es que ustedes tienen que hacer todos los ejercicios del libro porque no se puede. 1, 2, 3 ejercicios extra que ustedes hagan como práctica. No importa si lo tienen bueno o lo tienen malo. Lo importante es que intenten hacerlo. ¿De acuerdo? Porque eso los prepara a ustedes para los ejercicios de portafolio. Y los ejercicios de portafolio los prepara para el examen. Ahora, si usted quiere hacerlo directamente los del portafolio, tranquilo, ¿verdad? No hay ningún problema. Solo que les pediría que me den tiempo, porque si yo no tengo el portafolio 3, no sé quién es el encargado de generar el portafolio 3 y no lo han pasado. Pero yo se los averiguo ahora en esta semana. ¿De acuerdo? Chicos, preguntas. Profe, usted está presentando, bueno, ese documento que vimos hoy no lo ha pasado, ¿verdad? No, tengo que terminarlo. Tengo que terminarlo, me faltan unas partes. De hecho, es que yo les iba a subir un ejercicio que tengo ahí, pero yo tengo clases de 7 a 9. Y entonces me quedé con unos estudiantes resolviendo un examen viejo. Entonces, ¿qué más? De hecho, aquí tengo una parte que me subió una alumna. Dice, profe, es que a mí no me da, no me da, no me da. Entonces aquí me lo pasó a ella. Bueno, páseme lo que usted hizo para revisárselo. Entonces, de la parte que no le estaba dando a ella, yo lo imprimí y de ahí solo esto se me llevó un buen ratillo. Entonces no pude subir el ejercicio que quería, digamos, comentarles. Pero entonces voy a subir en el documento, lo termino y yo se lo subo a ustedes para que ustedes también lo tengan ahí. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, si tienen alguna duda, ya lo que falta es poco, ya falta menos de una unidad, entonces ya es poco. Pero lo que viene sí, normalmente esta otra partecita que viene también tiende a preguntarse mucho en los exámenes, entonces ¿verdad? Es importante. Profe, tengo una duda, me hace el favor. Es Claro. que está viendo la carta del estudiante, dice que el primer examen sería el capítulo 3, 4 y 6. ¿El 2 no entraría o está amarrado al 3, digamos? O es como una apertura del 3. Queda esa duda. Y el 5 no viene evaluado. Que regálame un segundito para abrirlo yo también. Un segundito. Ya, ¿por qué me puso esto aquí? Ujú.
Tal vez el capítulo 2 no viene como evaluado, pero lo que se ha visto se ocupa, ¿verdad? No, no es que no se evalúe como tal. Ok, vamos a ver. Los exámenes. Aquí. Voy a compartir esta pantalla con ustedes. Ok, ¿eso lo ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Ok. Vea que aquí no viene el capítulo 2 como tal, pero lo que hemos visto del capítulo 2 se ocupa para resolver problemas del capítulo 3. ¿De acuerdo? Entonces no viene como tal, pero digamos entraría. O sea, si nosotros ponemos un problema como el que hicimos ahora, por ejemplo, ahí ponemos en práctica todo lo que hemos visto de vectores, que eso es el capítulo 2, ¿me entendés? Y del capítulo 6, ¿verdad? Porque vea que si bien es cierto, aquí dice 3, 4 y 6, vea que el capítulo 5 se ve. Son un segundito para que vean ustedes. El capítulo 5, es que no viene por capítulo, viene por temas. Ah, no, el capítulo 5 no sale. Vamos a ver, porque dice que son... Ah, no, no, sí sale. Centroides y centros de gravedad. Sí, aquí está. Este temita de acá, esto que está aquí. Ay, esto sí. Eso que está ahí es del capítulo 5. Eso del capítulo 5. Entonces, sí se ve, pero tal vez la idea no es hacer un examen donde se evalúe eso. Sí lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Pero no se va a evaluar del todo, ¿entiende? Entonces, tenemos que verlo. Hacemos un resumen rápido, lo vemos, ¿verdad? Pero... Profe, ujú. no sé si puede echarse para atrás en la carta. Es que estaba viendo al principio que dice que el capítulo 6 es de estructuras, análisis de estructuras, y ahí no se pone y dice que es centroides. Pues por eso tengo la duda. Más atrás. Aquí, Sí, señor. el capítulo, déjeme revisar aquí. Capítulo 5. El capítulo 5 dice que es centroides y centro de gravedad. Ajá. Ok. Y capítulo 6 dice que es análisis de estructuras. Sí. Sí, correcto. Sí, está muy bien. ¿Cuál es la duda, perdón? Es que en el cuadro que se me adelantar un poco. O fue que lo vi mal. Perdón, Roy, perdón. Viera que se me cortó cuando estabas hablando. Ok, Perdón. no hay problema, profe. Que más adelante, donde usted nos mostró que el 5 y el 6 era el mismo, que usted nos dijo, decía que eran centroides. No sé si lo puede adelantar lo que nos mostró antes, perdón. Ah, para lo que se va a hacer en el examen. Sí, señor, esa era la duda Ah, que no, me no, queda, porque no. Ajá. no, perdón, Roy. No, es que aquí hay capítulos que se pueden, digamos, digamos, evaluar un temita de un capítulo que abarque el conocimiento del otro, ¿verdad? Entonces, yo pensé que el 5 y el 6 se podía evaluar en uno solo, pero no, aquí sería solo 6. Ah, ok, entonces centroides no entraría. Correcto. Ah, bueno, muchas gracias por la aclaración, profe. Ok, bueno, Roy. Estamos, chicos, entonces, ¿alguna otra dudita que tengan? Gracias, profe, por todo.
Bueno, listo. Entonces, chicos, nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Ok, entonces nos vemos el martes, si Dios lo permite. Y ahí les voy a ir a preparar un ejercicio yo también de resolver. Y voy a ver cómo les adelanto esta materia y también se las paso. Listo, chicos. Ok, hasta luego. Nos vemos el martes, Dios mediante. Chao. Gracias a todos ustedes.